El siguiente programa es clasificación A, contenido dirigido para todo público. Los comentarios transmitidos en este programa son responsabilidad de quien los emite. ¿Qué ocurre en nuestro cerebro y nuestra mente? ¿Cómo funciona? ¿Qué mecanismos utiliza para que podamos pensar y actuar? Radio Universidad presenta Sinapseando, un espacio de divulgación científica sobre neurociencias, el estudio de la mente, salud mental y todos los avances y desarrollos científicos actuales relacionados a este tema. Sinapseando, la divulgación científica de las neurociencias. Bienvenidos. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos una semana más a su programa Sinapseando. Bienvenidos, los extrañábamos bastante, les queremos dar la bienvenida a nuestra tercera temporada de nuestro programa de radio Sinapseando. Un programa de radio universitaria en donde estudiantes de la Universidad Autónoma de Nayarit hacemos divulgación científica de las neurociencias. Es un gusto que nos acompañen una vez más en nuestro programa. Mi nombre es Pedro Reyes y soy estudiante de medicina de la Universidad Autónoma de Nayarit. Y en cabina también me acompaña mi compañero. Hola, mi nombre es Juan Pablo Hernández, soy estudiante de psicología. Gracias por escucharnos el día de hoy, gracias por sintonizarnos. Y sí, como bien dice, Sinapseando es universitaria, estamos en territorio universitario y iniciamos una tercera temporada con un tema muy bueno. Aquí en cabina también está mi compañera. Hola, buenas tardes a todos los radioescuchas. Mi nombre es Marcela Quintero, estudiante de medicina de esta universidad. Sinceramente me siento muy emocionada de regresar a esta cabina, a este espacio donde hacemos divulgación científica de las neurociencias. Sean todos bienvenidos a esta tercera temporada de Sinapseando. Estoy sumamente convencida de que este tema va a ser de su interés, porque la verdad que está muy bueno, como todos los episodios de Sinapseando. Así que les invitamos que se queden durante todo este episodio. Así es, y bueno, hoy empezamos nuestra nueva temporada, nuevo año, nuevos ciclos, nuevo todo. Y hablando sobre esa cuestión, ¿no?, del año nuevo, aunque ya haya pasado un mes, pero aún así se siente como esta cuestión, ¿no?, de año nuevo, de nuevos comienzos, nuevo ciclo escolar. Y justo en torno a ello queremos empezar nuestro nuevo programa hablando sobre eso, ¿no? El tiempo, pero el tiempo desde una manera integral y sobre todo de cómo se relaciona con el cerebro, ¿no? Cómo el cerebro percibe el tiempo, y es lo que vamos a hablar el día de hoy, ¿no? De la cronobiología, una rama de la biología sumamente interesante que pues llega hasta ciertos puntos, ¿no?, en que desafía lo convencional que se tiene del conocimiento de la ciencia, y nos vamos a adentrar en torno a ello. Vamos a hablar un poco sobre cómo el cerebro percibe el tiempo, los ciclos circadianos y pues todo lo que conlleva esta temática. Así como lo dijo mi compañero Pedro, pues creo que ahorita, aunque ya estamos a finales de enero, literalmente el último día de enero, pues el tema del tiempo es algo que escuchamos mucho, ¿no? Y ¿cuáles son tus propósitos de año nuevo? Y tiempo, como que nos sentamos es el momento en el que nos sentamos a reflexionar del paso de los años, tal vez de qué estamos haciendo con nuestra vida, pero vamos hoy a profundizar en este término, en esta disciplina de qué es la cronobiología. Para introducir este tema me gustaría iniciar primero hablando de la etimología de esta palabra. Esta proviene del griego, cronos, que significa tiempo, bios, que significa vida, y logos, que significa estudio o ciencia. Por lo tanto, cronobiología significa el estudio del tiempo en la vida. Aquí nos introducimos en dos cuestiones muy importantes. Una es en los ritmos biológicos, que hablaremos más de ellos en el transcurso de este episodio. Y por otro lado, en el tiempo. Pero me gustaría parar aquí un momento. ¿Qué rayos es el tiempo? ¿Lo podemos, si acaso, definir? El tiempo es uno de los conceptos más fundamentales y enigmáticos de la existencia. Se puede abordar desde varias perspectivas, desde la física, desde la filosofía y desde la psicológica. En la física clásica, el tiempo se consideraba una magnitud absoluta y universal, independientemente del observador. Sin embargo, con la teoría de la relatividad de Einstein, el tiempo dejó de ser absoluto y pasó a ser relativo. Einstein demostró que el tiempo es relativo y que este depende del observador. El tiempo y el espacio forman un continuo llamado espacio-tiempo. La gravedad y la velocidad afectan la percepción del tiempo. Por ejemplo, un reloj en la Tierra avanza más lento que uno en el espacio.
Un ejemplo muy claro es que un astronauta que viaja cerca de la velocidad de la luz envejece más lento que alguien que está en la Tierra. A esto se le llama dilatación temporal. Por otro lado, desde la filosofía, los antiguos filósofos han intentado también definir qué es el tiempo. Por ejemplo, Aristóteles creía que el tiempo era una medida de cambio. San Agustín decía que el tiempo era subjetivo, el pasado existe en la memoria, el presente en la percepción y el futuro en la anticipación. Por otro lado, Kant argumentaba que el tiempo es una construcción mental que usamos para organizar la realidad. Ahora podemos preguntarnos, ¿el tiempo existe por sí mismo o solamente es una ilusión creada por nuestra mente? ¿Qué opinas? Vivimos en un universo hecho de materia y hay fuerzas en constante interacción. Y gracias a que existe un cambio es que podemos construir como seres humanos la idea del tiempo. Gracias a que las cosas cambian, a que existe el movimiento, a que los planetas se mueven. Y la influencia de los astros en nuestras vidas es de suma importancia y es algo que vamos a abordar aquí en este episodio. El estudio de la cronobiología tiene como objetivo aprender a tomar ventaja de la energía que nos proporciona ya sea el Sol a lo largo del día o a lo largo de un año. Y no solo el Sol, también la Luna. Veremos que así como la Luna tiene influencia en las mareas por ser el agua un fluido, también puede llegar a tenerlo en nuestro cuerpo, o que existe relación entre la calidad de sueño y las fases de la Luna. Y se sabe, ahorita es tiempo invernal y muchas personas tienen sus suéteres puestos gracias a la relación entre el Sol y la Tierra. Así que quédense con nosotros para muchas recomendaciones y mucha ciencia. Así es bastante interesante darnos cuenta que cómo cuestiones como el tiempo o fuerzas físicas como la gravedad pueden moldear nuestro cerebro y nuestra conducta, ¿no? La gravedad infringe una fuerza de magnitud de 9.8 newtons hacia la Tierra, pero imaginemos que la fuerza que infrinja sea de 11 newtons, ¿no? ¿Cómo cambiaría la gravedad todo nuestro funcionamiento, ¿no? De nuestro cuerpo, de la sociedad, y cuestiones como la gravedad o que el tiempo a lo mejor fuese más lento cambiarían totalmente nuestra percepción de nuestro día a día, ¿no? Y como comentaba mi compañero Juan Pablo, cómo se relaciona con el Sol, con la Luna. Es bastante interesante que en algunos países, en algunas ciudades como Noruega, Suecia y Finlandia, existen épocas del año en donde en esas ciudades no tienen luz solar, por lo cual aumentan cuestiones como las tasas de depresión, ¿no? Que vamos a hablar a continuación, que como nuestra salud mental también tiene mucho que ver con la cuestión de estos ciclos del tiempo, ¿no? Y hablando del tiempo, es bastante interesante darnos cuenta que así como es una fuerza física, como lo hemos visto, una dimensión física, es también una cuestión política, ¿no? Debemos de darnos cuenta de cuestiones como a lo mejor la esperanza de vida o la tasa de vida, ¿no? Dependen de la localidad en la que naciste. Por ejemplo, aquí en México son 75 años, en Chile son 79 años y medio, en Estados Unidos 78 años y medio, y pues la sociedad funciona en base a en torno a ello, ¿no? Cómo la sociedad funciona en base a la fe de que va a haber un mañana, ¿no? De que nos espera una semana más. Es como creamos el humano agendas, programación, planificación y todas estas cuestiones, pero pues es interesante, ¿no? Tener como esta fe de que va a haber una semana más, un día más, una hora más. Y pues también es algo bastante no tan sólido como muchas personas pudiesen creer, ¿no? Muchas personas creen como que ahorita en este instante es 2025 y todos aquí en América, en Occidente, mejor dicho, celebramos el Año Nuevo del 2025, pero debemos darnos cuenta que esto es una percepción debido a que esto es en base al calendario gregoriano, el cual fue inventado en 1582 por el Papa Gregorio VIII. Pero este se basa en la rotación de la Tierra del Sol, ¿no? También la forma en que se percibe el tiempo influye muchísimo de las cuestiones, como ya he mencionado, culturales y políticas. También en su momento existió un calendario de la cultura maya y actualmente en nuestro tiempo existe un calendario chino, que en el país de China pues ese es el que llevan a cabo, en el que se basan, ¿no? En el continente americano o en la sociedad occidental, ahorita estamos en el 2025 después de Cristo, pero en China el pasado 29 de enero acaban de festejar la entrada a su nuevo año y ellos están en el año 4723. De la serpiente. El año de la serpiente, el año 4000
723. Entonces, muchas personas en América Latina o en la sociedad occidental creemos de que hay 2025 o como si fuera algo como absoluto, irrefutable. Pero allá en China están celebrando el año 4723 en este instante. Bueno, hace unas semanas, ¿no? Hace unos días. Y darnos cuenta de que nuestra percepción del tiempo pues tiene mucho que ver, ¿no? Con la cuestión cultural y política. Creo que tener el concepto, la magnitud del tiempo, independientemente de lo que sea, creo que nunca vamos a poder llegar a definirlo y decir esto es el tiempo y punto, pero creo que sí nos permite como crear una estructura de esta realidad, es decir, el paso del tiempo, ¿no? Entre comillas, nos hace conscientes de que hay cambios, cambia nuestro cuerpo a medida porque vamos envejeciendo, cambia la naturaleza, cambia absolutamente todo, entonces creo que tal vez el tiempo, independientemente de que existiese o no existiera, creo que ese no es el punto, sino de que ser conscientes de él también nos hace ser conscientes de los cambios en los que pues nos vemos envueltos, y es de lo que precisamente venimos a hablar, de cómo estos cambios externos pues también causan cambios en nuestro cuerpo. Finalmente pues somos un sistema interconectado a un ambiente que está siempre cambiando. En cualquier momento, si salimos al exterior, porque por lo general estamos aislados de la influencia del viento, del sol, de la humedad, de la temperatura. Si salimos, todas estas características del ambiente que influyen en nuestro organismo de cierta forma, transmiten información de nuestro entorno y de los procesos que como seres humanos vamos a desarrollar, no solo de forma individual, sino de manera colectiva. Entonces, existen herramientas como el calendario o el reloj que nos permiten alinearnos con estos ciclos, aunque no de forma exacta, porque el reloj divide el día en 12 horas de día, 12 horas de noche, aunque amanece y atardece como a las 6 de la mañana, 6 de la tarde. Este tipo de herramientas nos sirven para alinearnos con el tiempo y para utilizarlo a nuestro favor, pero en realidad no tenemos un contacto directo en muchas ocasiones con los responsables del tiempo, los astros, el sol, el viento y sus variaciones en la temperatura. Y nos daremos cuenta más adelante que entrar en contacto con todos estos nos va a permitir mejorar nuestra salud mental, aprovechar la energía al máximo tanto en el día y tener un buen descanso en la noche. Así es. El tiempo es subjetivo, ¿no? Cuando estamos aburridos, ¿no nos ha pasado que sentimos que va más lento el tiempo? Como de que hoy siento que se me está haciendo eterno, ya quiero salir de la clase, ¿no? Típico estudiante. O cuando estamos disfrutando algo, estamos en una fiesta, a lo mejor estamos con nuestros seres queridos o estamos haciendo simplemente algo que nos gusta, pues sentimos que pasa muy rápido. La memoria y la anticipación influyen también en nuestra percepción del tiempo. El envejecimiento hace que el tiempo parezca acelerar, ya que el cerebro procesa menos información nueva con la edad. Entonces, totalmente que el tiempo pues es algo muy subjetivo, y ahora sí que, como bien lo dijo Pedro hace unos momentos, ahorita en otra parte del mundo, y también de hecho vi ayer en noticias que en el barrio chino de Ciudad de México hubo también ciertas festividades por el, ¿cómo se llama? El Año Nuevo Chino. El Año Nuevo Chino. Entonces, pues creo que también como que meterse en ese rollo de que darnos cuenta que el tiempo es sumamente subjetivo y que cada quien... ¿Cómo podemos decir en qué momento se empezó a contar el minuto 1? El segundo uno. ¿No? Sería un rollo, ¿no? Interesante, ¿no? Y ahorita que hablas del tema de la edad, se me hace particular que cómo hemos, como sociedad, llevar la edad a ya cuestiones culturales o contextuales, ¿no? Porque envejecer es algo inevitable, es algo que no podemos evitar, pero se han suscitado cuestiones y fenómenos sociales como el edadismo, que es la discriminación hacia las personas por su edad. Como las personas, sobre todo pues se ve más en la industria del entretenimiento o en la sociedad hacia las mujeres, ¿no? Que toda esta presión de verse jóvenes y verse bellas, verse como de una forma igual a la persona, ¿no? En general, pero pues sí existe desgraciadamente una discriminación hacia las personas por su edad, que es una cuestión que literalmente no podemos controlar, ¿no? O sea, es algo que no está a nuestro control y pues no tiene sentido que la gente discrimine a las personas por ser de la tercera edad o por el contrario, ¿no? Menospreciar a una persona por ser muy joven.
Me suena mucho esto porque anteriormente, ¿cuánto tiempo vivía una persona, no? Por las condiciones ambientales, 35 o 40 años, y ahorita también nos aferramos a vivir más tiempo. El tiempo también ya se volvió en algo que nos produce miedo, en muchas veces miedo a saber que vamos a envejecer, miedo al cambio, miedo, porque creo que el tiempo y el cambio vienen siempre juntos, ¿no? El tiempo siempre se dice comúnmente, el tiempo siempre cambia las cosas. Entonces, me suena mucho porque ahora nos aferramos a vivir también más tiempo, prolongar nuestra existencia en este mundo, y como dice Pedro, ¿no? O sea, ese miedo a envejecer. Por eso surgen tantas ahora, por ejemplo, en el área en la que yo estoy estudiando, el área médica, tantos tratamientos, tanto que se está invirtiendo en este tipo de investigaciones para no parecer tal vez más viejos, tal vez para como retrasar ese proceso que es totalmente natural y que nuestro cuerpo literalmente está diseñado para funcionar, pero también para poco a poco pues ir envejeciendo, ¿no? Como el ciclo natural de la vida. También vemos ahora cuántas cirugías estéticas de cambios corporales existen precisamente para tratar de, no sé si es también la cuestión de los medios de comunicación que no, como bien decías, que nos influyen tanto en eso, en que no podemos vernos viejos, no podemos lucir las arrugas, no podemos lucir lo que es algo completamente normal. Entonces, pues yo creo que esto es algo multifactorial, el que también nos aferremos a estar más tiempo aquí y cómo también queremos no permitirnos ni siquiera tampoco envejecer. Sí, es muy interesante darnos cuenta de el tiempo más allá de nuestra percepción, ¿no? El tiempo como ya una cuestión de que toda la gente ansía tener más, como lo habías mencionado, de que al principio que habías mencionado que muchos lo percibían como una especie de cambio, ¿no? De una moneda de cambio. Y qué interesante, ¿no? Darnos cuenta de el humano y más que su percepción del tiempo, ¿no? Sino su relación con el tiempo. Claro. Otra parte del edadismo tiene que ver con los jóvenes. Los más pequeños tienen la peculiaridad de muchas veces ser rechazados o desacreditados por los mayores. Aunque los niños tienen la herencia de sus padres, tienen su conocimiento incrustado dentro de ellos, al menos algunos fragmentos, pero el conocimiento más relevante es el que tenemos en este momento como seres humanos y el que le transmitimos en este momento a los más pequeños. ¿De qué manera desacreditar a un menor por su falta de sabiduría, por su falta de inteligencia o de entendimiento cuando está recibiendo de primera mano el conocimiento más fresco que tienen los adultos? Entonces, muchas veces nos ponemos barreras como seres humanos por cuestiones de edad. Y otro punto muy importante sobre el tiempo es la manera en la que pensamos que tenemos que sacar siempre el máximo provecho de nuestro tiempo. Hay trastornos asociados con la percepción del tiempo que van, padecimientos y relacionados con la salud mental que van con querer acelerar el tiempo, querer que el tiempo vaya más rápido, un sentimiento de aburrimiento o de tristeza prolongada, o querer detener el tiempo cuando una persona se sobrecarga de tanto trabajo que prefiere detenerlo. Creo que actualmente también me sonó mucho lo que comentas, Juan Pablo, el término, por ahí lo escuché, cronopatía. O sea, ahorita todo es tiempo. En ciudades como Ciudad de México, por ejemplo, donde la vida es rápido, hay que movernos. Y como dices tú, hay que salir a la primera hora del día, a las 5 de la mañana y regresar hasta las 10 de la noche. Y ese sentimiento constante de es que el tiempo, y ya se convirtió en algo que nos está hasta, yo creo, enfermando. O sea, de que, oye, ya tengo tal edad y no he hecho tales cosas. O sea, creo que también se extrapola ese punto de las expectativas que tenemos de lo que debemos de hacer con ese tiempo que tenemos aquí. Sí, es un fenómeno muy interesante. Qué bien que se esté ya verbalizando, ¿no? Y conceptualizando como la cronopatía y darnos cuenta de cómo influye bastante en nuestro día a día hasta generar como el estrés laboral, ¿no? Que cabe recalcar que México es el primer lugar de todo el mundo con los mayores índices de estrés laboral, superando a China, debido a muchísimos factores, ¿no? Que podemos platicar en otro programa, pero este estrés laboral es como una causa de esta cronopatía, ¿no? De cómo estamos todos, hay como una forma de salirnos, ¿no? Del sistema, claro, del ciclo de 24 horas en un día, y esta hora para comer, esta hora para ir a la escuela, esta hora para trabajar, y se han suscitado
varias cuestiones, ¿no? Que el diálogo entre pares, el diálogo entre las personas, para decir de qué podemos hacer, ¿no? Y es muy interesante que ya en los últimos meses se ha surgido un movimiento social que aboga por 40 horas laborales a la semana. Y es interesante darnos cuenta de que como el tiempo ya, desde una perspectiva política, ¿no? Del cambiar las horas laborales por semana de una persona, y cómo estas horas influyen muchísimo en nuestra salud mental, en nuestra salud en general, nuestra salud física de todo tipo. Las horas trabajadas, las horas que invertimos nosotros para que se nos reditúe con dinero, ¿no? O cada uno de nuestros segundos, cómo los invertimos, cómo se los otorgamos a algo más. Es que el tiempo, su concepción ha evolucionado, ¿no? Como decíamos al inicio de este episodio, desde la física lo ha intentado explicar, la filosofía, la psicología, y actualmente el tiempo se ha traducido a dinero. O sea, cada hora que pasa, cada hora significa producción en un sistema capitalista, ¿no? Que es en el que nos encontramos sumergidos. Entonces nos han inculcado inconscientemente esa idea de que hacer, producción y más producción. Entonces yo me quedaría con eso también que mencionas, Pedro, de que pues sí, o sea, literalmente el tiempo lo hemos encasillado en que el tiempo es dinero. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, los trabajadores de las grandes industrias en el siglo pasado tenían que optimizar sus tiempos de comida. Y a partir de eso empezaron a surgir las cadenas de comida rápida para que más pronto comieran y más pronto volvieran a sus labores. Y lo vemos hoy en día con instituciones que le piden permanencia a sus trabajadores, que se queden varias horas haciendo su trabajo en ese lugar. Pues sí, para que al final de cuentas saquen el máximo provecho de su tiempo. Así es, y pues es una cuestión bastante particular, ¿no? Darnos cuenta del tiempo más allá de una dimensión física, ¿no? Pero un poco retomando lo de la cuestión física, es interesante darnos cuenta como había mencionado Marcela al principio, ¿no? Que como un reloj funciona diferente aquí en la Tierra a cómo funciona en el espacio, ¿no? Y es bastante interesante, así como se infringe las dimensiones normales, ¿no? Que cotidianamente conocemos del largo, el ancho, el alto, que puede tener pues cualquier cuestión aquí en la Tierra, pero el tiempo es esta cuarta dimensión, ¿no? Que plantea el científico Albert Einstein, y que esta significa intrínsecamente algo ligado al espacio, ¿no? Conformando el concepto que conocemos como espacio-tiempo. Pero esta cuestión de espacio-tiempo es también algo moldeable, ¿no? A diferencia de, como por ejemplo, el largo o el alto de una cosa probablemente no cambie en otro país, o no cambie a lo mejor en otro planeta, pero el tiempo sí cambia. Y es interesante darnos cuenta que hay algo ahí, ¿no? Hay algo ahí que se puede modificar, pero que no es visible a los ojos. Wow. Final, para como concluir mi participación en esta primera parte, creo que nos damos cuenta que el estudio del tiempo es algo bastante complejo, que nos lleva a muchas directrices, a muchos puntos de reflexión. Se dan cuenta que el tiempo y cómo ahora nos han hecho creer que lo debemos invertir nos está totalmente enfermando. Wow. Sí, para eso está la ciencia, sus recomendaciones, los diversos estudios que permiten a una persona sacar mayor provecho, y no solo en términos de productividad, sino en términos de bienestar y de salud mental. Quédense con nosotros para seguirnos escuchando. Más adelante veremos las recomendaciones y las bases científicas de la relación entre el ser humano y su entorno con el tiempo. Así es, vamos a continuación a un corte institucional, no sin antes recordarle que nos sigan sintonizándonos en la estación 101.1 FM de Radio One. Ahorita nos seguimos escuchando. No se vayan.
Hola, muy buenas tardes, estamos de regreso en su programa Sinapseando. El día de hoy tenemos como tema el tiempo, los ritmos circadianos, la cronobiología. En términos generales, esta es el estudio de la relación entre el ser humano, sus procesos fisiológicos y el tiempo. Escuchábamos hace unos momentos las diferentes formas en las que el tiempo nos afecta como seres humanos, y a manera de introducción muy relevante para su estudio, porque si no somos conscientes de la influencia que tiene el tiempo en nuestras vidas, no nos vamos a dar cuenta de la influencia conductual y fisiológica que tiene en nosotros. Y si somos capaces de controlarla, seremos capaces de mejorar nuestra calidad de vida. Así que vamos a entrar ahora sí en la parte científica para ver cuáles son estas recomendaciones para mejorar nuestra vida. Así es, vamos a empezar un poco como hablando de la percepción del tiempo en el cerebro, ¿no? Cómo esta dimensión física influye con este organismo vivo. La percepción del tiempo en el cerebro es un proceso que involucra múltiples regiones y mecanismos neuronales. A diferencia de otros sentidos como la vista o el oído, no existe como un órgano específico del tiempo específico. En cambio, el cerebro utiliza varias estructuras para estimar y procesar la duración, la secuencia y el ritmo de los eventos. Las principales áreas del cerebro que se involucran en la cuestión del tiempo son los ganglios basales y la corteza prefrontal, los cuales son fundamentales para la percepción de intervalos cortos como los milisegundos a segundos. La comunidad científica teoriza que los ganglios basales funcionan como un reloj interno, ayudando a medir la duración de los eventos. La dopamina juega un papel clave en este sistema y este se ve afectado, por ende se afecta la percepción del tiempo en condiciones como el Parkinson y también en el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Otra estructura del cerebro involucrada es el cerebelo, en la cual es importante para la sincronización temporal, el control del movimiento y la predicción del tiempo en tareas motoras, al igual que ayuda a coordinar acciones como hablar o tocar un instrumento musical, ¿no? También la corteza parietal o la corteza prefrontal procesan la relación entre los eventos y la sensación subjetiva del paso del tiempo. También participan en la memoria del tiempo pasado y en la estimación de duraciones más largas. También el hipocampo, esta región del cerebro relacionada con la memoria episódica y la codificación temporal de los eventos, influye también en cómo recordamos secuencias de eventos y su duración. Otra parte del cerebro involucrada es la glándula pineal. Ya hablamos de esta en el episodio sobre los sueños y sobre el episodio que le dedicamos a la glándula pineal. A grandes rasgos, la forma en la que funciona es: en la medida en la que nos exponemos a la luz del sol, más serotonina se segrega. La serotonina, un neurotransmisor relacionado con el estado del ánimo, el sueño, el aprendizaje, la memoria y la digestión. O de forma común se conoce la serotonina como el neurotransmisor de la felicidad. Y posteriormente la serotonina, almacenada en grandes cantidades, se transforma en melatonina, una hormona que induce el sueño durante la noche. Por eso es importante estar en adecuada alineación con los ciclos de nuestra Tierra, en este caso el Sol y la Luna. Aquí en Tepic, Nayarit, amanece más o menos a las 6:39 de la mañana, según Google, y atardece a las 5:45. Entonces tenemos un margen de unas 11 horas de sol, 11 horas y minutos. Y es de suma importancia aprender a tomar provecho de estas horas, porque nuestro cuerpo automáticamente, en cuanto se empiezan a apagar las luces, también se empieza a desconectar. Ser conscientes de que a las 5:45 de la tarde es cuando empieza a apagarse nos va a permitir aprovechar mejor nuestras horas de sueño. Y como beneficio, si nos exponemos a una cantidad adecuada de luz solar, luciremos un rostro más radiante, transmitiremos más felicidad a las personas, así que duerman bien, levántense temprano. Y también otro beneficio muy importante: si tenemos una cantidad adecuada de melatonina durante la noche, vamos a poder dormir mejor. En la antigüedad existían rituales en los que las personas se encerraban en una habitación oscura y se inducían el sueño a través de sustancias somníferas o sin ellas. Y a través de esta experiencia conectaban con los dioses, tenían experiencias místicas y trascendentales. Así que si nos alineamos mejor con los ciclos de sol y de luna, bien, e incluso podemos acceder a ellas, lo cual es congruente si pensamos que en la glándula pineal también se segrega la
dimetiltriptamina, una sustancia relacionada con experiencias psicodélicas y trascendentales. Qué mundo, ¿no? Los sueños, wow. Sí. También hay unos datos importantes de las neurociencias que nos hablan sobre el tiempo. Varios estudios científicos han demostrado que en situaciones de alto estrés, como algún accidente automovilístico, el cerebro procesa más información por unidad de tiempo, lo que genera la sensación de que todo ocurre en cámara lenta. En estados meditativos o de flujo, el sentido del tiempo puede desvanecerse. También en el ritmo circadiano, regulado por el núcleo supraquiasmático, que ahorita vamos a ver más a detalle, este influye en nuestra percepción subjetiva del día y de la noche. Y también algún otro dato que nos arroja las neurociencias es que el cerebro no mide el tiempo de manera objetiva, sino que lo interpreta en función de múltiples factores internos y externos del cuerpo, lo que explica por qué nuestra percepción del tiempo es tan flexible y subjetiva. Entonces, ¿el tiempo es producto de nuestra mente? ¿Nuestra mente entonces crea la realidad? Pues vamos entonces a meternos a esta rama de la biología que se encarga de estudiarlo. La cronobiología es la rama de la biología que estudia cómo los ritmos biológicos regulan las funciones fisiológicas de los organismos. Estos ritmos son básicamente patrones cíclicos. ¿Y a qué me refiero cuando digo patrón cíclico? A que es algo que sucede continuamente. Estos patrones ocurren en el cuerpo y se sincronizan con factores externos, como la luz y la temperatura, e internos, como la expresión genética y la producción hormonal. Ya dijimos bastante en este episodio el término ciclo circadiano. Vamos a definirlo. Pues el ciclo circadiano es un ritmo biológico de aproximadamente 24 horas que regula múltiples funciones en nuestro organismo, como el sueño, la temperatura corporal, la secreción hormonal y el metabolismo. Está influenciado, como ya hemos dicho, por la luz y la oscuridad, y esto se encarga de sincronizar nuestras funciones fisiológicas con el ambiente. A lo largo del día, el cuerpo experimenta cambios en la producción de hormonas y en el estado de alerta. Entendiendo esto, podemos comprender de que no es de que el que madrugue, Dios le ayude, sino que es nuestro núcleo supraquiasmático. Esa estructura que se encuentra en nuestro hipotálamo, que se le conoce como reloj biológico, es quien se encarga de coordinar una serie de funciones biológicas para que podamos tener energía para iniciar nuestro día. Es decir, este ciclo son una serie de sucesos que ocurren de manera coordinada siempre y cuando este ciclo no esté alterado, para que nosotros podamos despertar, podamos tener la suficiente energía para realizar nuestras actividades cotidianas. Y también se encarga como de off, o sea, de darnos para abajo, de relajarnos cuando ya es momento de irnos a dormir. Si analizamos un poquito de las fases de este ciclo circadiano que se han estudiado bastante, como hace unos momentos mencionaba mi compañero Juan Pablo, si conocemos cómo funciona nuestro ciclo circadiano, podemos sacar provecho de él. Por ejemplo, en la mañana, aproximadamente de las 6 a las 9 de la mañana, hay un aumento de cortisol. El cortisol es una hormona que se produce en las glándulas suprarrenales. Esta hormona nos ayuda a despertar y estar alerta. Ya sé que cuando se menciona cortisol, lo primero que pensamos es la hormona del estrés, pero esta hormona en realidad tiene muchas funciones dentro de nuestro organismo. El problema es cuando hay un desequilibrio en su producción. Entonces, pues este cortisol nos ayuda, es ese wake up, es ese levántate, es esa energía que necesitas para salir de tu cama y pues iniciar tu día. Además, también cuando despertamos hay una subida de la temperatura corporal y de la presión arterial, porque vamos a necesitar más oxígeno, nuestros músculos ocupan moverse, entonces pues el corazón necesita bombear más sangre a todos nuestros tejidos para que puedan funcionar. También aumenta la producción de serotonina, que mejora el estado de ánimo. Alrededor de las 10, 2 de la tarde hay un pico de concentración y de rendimiento cognitivo. Ojo, esto es importante porque este tiempo lo podemos aprovechar para hacer esas actividades, organizar nuestro día, para hacer esas actividades que más nos requieran atención. También en la tarde ya hay una ligera caída del cortisol, entonces ya nuestro cuerpo también, como ya empieza a descender la luz, pues empezamos como que a sentir, entre comillas, un poquito de hueva, ¿no? Esa energía, ese subidón de la mañana, alrededor de las 3 a 6 de la tarde va disminuyendo. Ya para el atardecer, es decir, a las 6 a las 9 de la noche, hay un descenso de la temperatura corporal e inicia la secreción de la melatonina. Hablaremos más de ella en esta parte, que es la hormona del sueño. En este tiempo, nuestro cuerpo se está preparando para el descanso. Ya entrada la noche, pues ya es la producción máxima de la melatonina y
Esta ahora sí inicia una reparación celular y fortalecimiento del sistema inmunológico. Aquí ya nuestra temperatura corporal es más baja, reservamos ese calor para mantener las funciones vitales mientras estamos dormidos, ¿no? Qué interesante que estamos dormidos y no nos encargamos de nada. Literalmente nuestro cuerpo está haciendo que nuestro corazón esté latiendo, que nuestros pulmones estén recibiendo oxígeno y en este punto pues ya estamos en un bajo nivel de cortisol. Como les digo, o sea, este ciclo circadiano está bien estudiado y se ha intentado pues sacarle el máximo provecho para que nosotros pues podamos organizar nuestro día en base a él. Contrario al mito que se tiene de que hay personas que funcionan mejor de noche y personas que funcionan mejor de día, ¿no? Esto no es cierto. Las personas funcionamos de acuerdo con los ciclos de sol, de día y de noche, aunque sí una persona se puede adaptar. Es común cuando una persona se desvela que amanezca con rostro de cansancio, con ojeras, y por eso es de suma importancia, por ejemplo, estar en contacto con los rayos del sol a primera hora del día, o también ver los rayos del sol al atardecer. El día en sus ciclos de 24 horas tiene 4 momentos claves. El amanecer, que es cuando comienzan los rayos del sol. El mediodía, que es cuando están en su punto máximo. El atardecer, que es cuando empiezan a cesar, a desaparecer. Y la medianoche, cuando de plano no hay nada de luz. Y cada uno de estos tiene una función distinta para el ser humano. El amanecer, iniciar nuestro día. El mediodía, nuestro punto de mayor energía. El atardecer, cuando empiezan a detenerse nuestras funciones, y de noche estamos durmiendo. En la antigüedad, las personas, los seres humanos estaban bien alineados con estos ciclos. Apenas era una fogata lo que los mantenía despiertos. Entonces muy pronto conciliaban el sueño. Y de noche ocurrían diversas actividades como momentos de introspección, tenían relaciones sexuales o más que nada momentos en los que la atención se vuelve hacia adentro de uno mismo. Me pregunto qué tipo de experiencias llegaron a tener estos seres humanos primitivos en las noches, qué tipo de realizaciones, cuántas cosas no se dieron cuenta. Sí, qué interesante, ¿no? Y darnos cuenta de cómo todo esto, avances de la ciencia nos han llevado a más, ¿no? Y más comprensión del tiempo y más manipulación del mismo, ¿no? Aunque más que manipulación del mismo es como la manipulación de la materia en base a las leyes del tiempo. Y en torno a esto se ha surgido una cuestión particular que se le conoce como cronoterapia, la cual es un enfoque médico basado en la relación entre los ritmos biológicos del cuerpo y la administración de tratamientos para maximizar su efectividad y reducir efectos secundarios, ¿no? Este tipo de medicina está aplicado a varias cuestiones como la salud mental, la salud neurológica, tratamientos para el cáncer, enfermedades cardiovasculares, trastornos del estado de ánimo, enfermedades inflamatorias y autoinmunes. Qué interesante, ¿no? Que ya exista cuestiones como la cronoterapia, ¿no? Darnos cuenta de que se puede manipular de alguna forma el componente biológico o que se puede como seguirle el ritmo a los ciclos circadianos, ¿no? Sí, pues si ya somos conscientes de que el Sol y la Luna, nuestro planeta, los planetas del sistema solar tienen sus propios ciclos, aprovechar la relación entre nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra psicología, nuestro ser y nuestro ambiente nos va a permitir sacar el máximo de la información que está en nuestro entorno, porque el entorno tiene muchísima información, desde la presencia de la lluvia, en un clima húmedo puede facilitar que una persona esté más en el exterior, o al contrario, que una persona más pronto se fatigue. En un clima cálido las personas evitarán el exterior, y todo este tipo de cosas nos pueden ayudar a predecir o intuir el comportamiento de las demás personas de nuestro entorno, y todos en conjunto organizarnos de forma más armónica. La vida es cíclica, es un orden perfecto e imperfecto a la vez. Como les dije hace un momento, los ciclos circadianos son una serie de acciones que están organizadas, ¿no? O sea, en la mañana se hace una cosa, en la tarde se hace otra y en la noche otra. O sea, está todo perfectamente organizado.
Sin embargo, hay múltiples factores que pueden afectar este orden, como por ejemplo la exposición a la luz azul, por ejemplo las pantallas antes de dormir. ¿No nos ha pasado que estamos en el celular y decimos, ¿por qué no me da sueño? Pues tal vez porque tienes un estímulo de luz que pues obviamente no va a permitir que te dé sueño, porque pues va a inhibir precisamente la producción de la melatonina. El trabajo nocturno o cambios del uso horario, lo que se le conoce como el jet lag, esto desincroniza el reloj biológico. También influye la mala alimentación. Las comidas pesadas en la noche afectan tanto la digestión y el sueño. El estrés crónico eleva el cortisol y pues, ¿qué dijimos que hace el cortisol? Wake up, o sea, nos mantiene alertas y por lo tanto pues va a dificultar el descanso. Por otro lado, otro factor que puede alterar el ciclo circadiano sería la edad. Este ciclo cambia con los años. Los niños y los adolescentes tienden a dormir más tarde, mientras que los adultos mayores se suelen despertar más temprano. Todos tenemos de que nuestros abuelos o personas mayores conocidas que a las 5 de la mañana ya están arriba, ya están despiertos, y los niños no, los niños pues suelen dormir también más tiempo. Algunos de los consejos que les podemos dar y que tienen evidencia científica que pueden funcionar para mantener un ciclo circadiano saludable, pues sería el dormir y despertar a la misma hora todos los días, evitar las pantallas y las luces brillantes antes de dormir, o sea, tener una buena rutina de sueño, prepararse para dormir, exponerse a la luz natural en la mañana, realizar actividad física en los horarios adecuados e evitar comidas pesadas y cafeína en la noche. Otra recomendación sobre eso que dices de la luz artificial. Existen lentes bloqueadores de luz azul. Muchos de ellos los venden sin aumento, así que si es inevitable que después de las 6 de la tarde estén libres de luz artificial, pueden ponerse unos de estos lentes y van a conciliar el sueño de mejor forma. Tienen una lámpara en su cara, no sé, del alumbrado público. Es mejor buscar algo que la obstruya para que tengan mejor sueño. Hay una característica interesante en torno a toda esta temática del tiempo, algo que se le conoce como cronofilia, que es esta relación del humano en torno al tiempo de una forma como obsesiva o hasta puede llegar a ser de una forma sexual, ¿no? Es interesante, ¿no?, que personas tengan como todo un estímulo sexual en torno a medir el tiempo, a los relojes, a los calendarios, o también una obsesión, ¿no?, que en torno a ello. Y darnos cuenta de que como todas estas cuestiones del tiempo se pueden tergiversar hasta llegar a conductas obsesivas. O también a presentar fenómenos como los de las horas espejo. No sé si quepan en este episodio porque aquí hablamos solo de ciencia, pero las horas espejo son un momento del día en el que aparece una hora repetida en las horas y en los minutos, como las 11:11 o a veces horas invertidas, 12:21. Números repetidos que se pueden ver en la hora. Ocurre que como vivimos en la misma zona geográfica, todas las personas que vean el reloj a esa hora van a evocar lo que sea que estos números evoquen. Y si sumamos la hipótesis de que los números tal vez pueden ser símbolos, bueno, que de hecho lo son, y evocar imágenes, podemos pensar que estas horas están influenciando al colectivo a través de imágenes. Y un fenómeno curioso es el caso de mi papá. Dice que él no le da hambre hasta que ve el reloj. Se pregunta, ¿es hora de comer? Dice, bueno, primero ve el reloj y luego determina si es hora adecuada o no de comer. No es tanto sus sensaciones, sino su relación con la hora. La sensación viene, por lo que entiendo, después de que ve el horario y si coincide con el horario que él tiene terminó para comer. ¡Wow! Sí. Wow. Las rutinas. La rutina, es que precisamente el tiempo, como decíamos al inicio, nos lleva a estructurar la realidad, o sea, nuestro existir aquí. Entonces es ¡wow! Sí. Nos lleva a hacer las rutinas. Sí, justo. Sí, el tiempo está ahora sí que inmerso en todo nuestro día a día, de formas que a lo mejor no somos conscientes de ellas, ¿no? Pero la intención de hablar de estas temáticas y de todos estos temas es ser conscientes, ¿no?, del paso del tiempo y apreciar nuestro tiempo, cada quien con las medidas que tenga, con las facilidades que tenga, pero sí es importante darnos cuenta de que el tiempo se nos está yendo de las manos como agua, ¿no? Darnos cuenta de a lo mejor que nos puede sonar mucho de que, ay, no, pues me quedan 50 años de vida y a lo mejor es muchísimo tiempo, pero pues si lo comparamos con lo infinito que va a ser después de morir, pues es nada. Creo que también esto nos lleva a preguntarnos
¿por qué tanta preocupación por el tiempo? ¿Por qué querer vivir más tiempo, no? Es algo que yo me pregunto muchas veces, sobre todo pues ahorita lo que estoy estudiando, que es medicina, es siempre nos enfocamos en preservar la vida, prolongar la vida, ¿hasta qué punto, no? O sea, ¿por qué vivir más? No porque crea que no se deba, sino porque me interesa el humano que nos ha llevado a aferrarnos, tal vez, a estar vivos, simplemente. Y a veces estamos vivos, pero no estamos viviendo. Entonces, por ahí a mí se me presenta o lo interpreto como una contradicción, no sé. Sí, ¿no? Interesante que podemos poner una suposición de que a lo mejor un cerebro, más que una suposición, es una pregunta, ¿no? Y pues espero que alguien la pueda responder. Pero podría existir un cerebro que sienta que el tiempo ya está satisfecho, o sea, que ya tiene suficiente tiempo, dice ya viví lo que tenía que vivir ya. Pero no de una forma emocional o no con una connotación social ni nada. Pero, o sea, el cerebro puede llegar a sentir de que estoy satisfecho con el tiempo, o siempre estamos como condenados a querer más, vivir más. Si llegamos a un punto en donde cada hora de nuestro día y de nuestra noche está bien aprovechada, yo pienso que más o menos podemos acercarnos, ¿no?, a un estado de bienestar. Y si siguen estas recomendaciones van a poder llegar a ese estado. Muchas personas dicen que no les alcanza la energía, no tanto el tiempo, sino la energía para hacer sus actividades. Y es muy probable que si incluyen estas recomendaciones puedan dividir sus horas de día en 12 y ya tienen una hora para cada una de sus actividades. ¿Cuántas actividades pueden querer hacer? Bueno, además de sus actividades cotidianas de 9 de la tarde a 5 de la tarde, las jornadas de trabajo. Y bueno, ya hablamos un poco sobre los ciclos de día y de noche, pero hay otros ciclos que nos influyen, como el sol, el movimiento de traslación de la Tierra, y los ciclos de la luna con sus múltiples fases. A propósito de eso, y antes de concluir, me gustaría hablar de una teoría que es súper escuchada, y es esta relación que existe o la influencia de la luna en los ciclos menstruales o en los partos. ¿Quién no ha escuchado que dicen, ay, es que en luna llena como que hay más partos, ¿no? Pero nos hemos detenido realmente a ese estudio, pues algunas hipótesis sugieren que las mujeres pueden tener 2 patrones de sincronización con la luna. Se le conoce como el ciclo de la luna blanca y el ciclo de la luna roja. Esto es algo que lamentablemente no se ha estudiado en su profundidad, ya que es importante considerar que pues cada organismo es diferente y en realidad no todas las mujeres tienen ciclos de 28 días, ya que los ciclos lunares justamente son de 28 días. Probablemente en el pasado la sincronización de este ciclo menstrual con los ciclos lunares era más precisa, debido a que el ciclo solía ser regular. Sin embargo, ahora, debido a modificaciones en el estilo de vida, es que el comportamiento del ciclo menstrual se ha visto alterado. Por ejemplo, la exposición a la luz artificial, el estrés, los cambios en la dieta, el uso de anticonceptivos modernos, el uso de fármacos, etcétera, son otros factores que pues vinieron a alterarnos este ciclo menstrual. También es importante mencionar la influencia de la luna llena en el embarazo y el parto. Esta es una creencia popular desde hace siglos. Se dice que hay más nacimientos en noches de luna llena. Se cree que la gravedad de la luna influye en los líquidos del cuerpo, como en el líquido amniótico, tal y como lo hace con las mareas, y podría afectar la ruptura de la bolsa amniótica o el inicio del trabajo de parto. La evidencia científica nos dice que hay estudios que no han encontrado pruebas sólidas para poder afirmar esta teoría. Un estudio del American Journal of Obstetrics analizó más de 500,000 nacimientos y dice no haber encontrado una relación significativa. Sin embargo, en algunos hospitales y parteras afirman haber notado un ligero aumento de nacimientos en la luna llena, aunque esto también es importante saber que podría deberse a una percepción selectiva. Notamos más los eventos que coinciden con nuestras creencias. A nivel cultural y ancestral, la luna sigue siendo un símbolo de fertilidad y feminidad, y algunas mujeres pueden encontrar útil observar la luna para conectarse con su ciclo natural. Yo creo que es algo que bastante nos conecta también, es una creencia que también nos puede servir para, como decía hace un momento, conectar. Entonces, creo que no deberíamos de rechazar absolutamente estas ideas, y de manera personal es algo que sí me ha tocado ver en las salas de parto, que por alguna razón, aunque no la sabemos todavía a su totalidad, sí aumenta el número de partos cuando se encuentra la luna llena. Así es. Hay varias incógnitas en la relación entre nosotros como seres humanos y el entorno, específicamente los astros, porque
No solo es la fuerza gravitacional, sino también fuerzas electromagnéticas que se desprenden de los cuerpos celestes, de las que todavía no tenemos con certeza conocimiento de cómo influyen en nosotros. Los pescadores saben que hay mejores tiempos de pesca en luna llena, sencillo porque la marea es más alta, aunque también hay más riesgo. ¿Qué influencia no tendrá en el cuerpo humano? Habrá que investigarlo más para llegar a una conclusión. Así es, ya estamos al final de nuestro programa, un tema bastante amplio. Ahorita abarcamos la punta del iceberg de todo lo que conlleva el tiempo y la relación con nuestro cuerpo y con toda la biología. Antes de terminar, me gustaría abordar brevemente un poco el tema de la organización del tiempo, que es importante darnos cuenta que tenemos que organizar nuestro tiempo, porque si no lo organizamos, el tiempo nos va a controlar a nosotros. Y sobre todo personas que a lo mejor se les dificulta más llevar a cabo una rutina, como personas con TDAH, es importante pues llevar a cabo agenda y todas las herramientas que crean necesarias para poder organizar bien su tiempo, porque ahora sí que es lo que tenemos, el tiempo, y tenemos una cantidad muy limitada de tiempo, y pues es importante saberla administrar para poder desarrollarnos en esta sociedad, ¿no?, cronocentrista. Ya para concluir, pues sea lo que sea que es el tiempo, creo que lo importante es, mientras estemos vivos y estemos aquí, con eso hagamos cosas buenas para nosotros mismos, y si nos es posible, pues también hacer cosas buenas para los demás. Muchas gracias por habernos escuchado en el episodio de hoy. Esperemos que les haya gustado mucho, tanto como a nosotros. Este fue el episodio de cronobiología y del tiempo, esperamos les haya gustado. Esto fue Sinapseando, gracias y a ustedes por escucharnos. Así es, les invitamos a escucharnos todos los jueves en punto de las 5 de la tarde en la estación 101.1 FM de Radio One. Procuren sinapsear conscientemente, nos vemos. Bye bye.